para que entendamos más ampliamente este tema, en la línea de Mega Noticias TVC tenemos al doctor Miguel Ruiz Cabañas, profesor TEC de Monterrey, ex subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Feliz Navidad, doctor. Igualmente, feliz Navidad a usted y todo su auditorio. Muchas gracias por estos minutos. Cuénteme, ¿cuáles son las faltas en las que ha incurrido el gobierno boliviano hasta el día de hoy? Bueno, obviamente está incurriendo en un acoso que está totalmente fuera del marco de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Está haciendo acciones que también tienden a desconocer una de las más preciadas instituciones interamericanas desde fines del siglo XIX y todo el siglo XX, que es el derecho de asilo, porque el gobierno de México ha decidido dar asilo a una serie de nacionales bolivianos que a juicio del gobierno de México pueden ser objeto de persecución básicamente política. Sí. Sabemos bien que las actuales autoridades de Bolivia no los consideran como actividades políticas, pero ese es exactamente el corazón del derecho de asilo. Y el derecho de asilo reconoce el derecho que tiene a quien lo otorga, en este caso el gobierno de México, a ser quien juzgue la situación de estas personas. Lo que procedería es que el gobierno de Bolivia extendiera el salvoconducto para que estas personas pudieran abandonar el país, en Bolivia, y llegar a nuestro país. Eso es lo que está en el fondo de la cuestión, el derecho de asilo, quién juzga, quién lo otorga, y la parte, en este caso Bolivia, obligada a dar el salvoconducto para que puedan salir de su país. Ahora, usted nos está diciendo que México tiene el derecho de otorgar este asilo Por supuesto, México ya lo otorgó al darles asilo en la embajada o en la residencia de la embajadora. Ambos locales diplomáticos inviolables de acuerdo a la Convención de Viena. Ahora, ¿qué alternativas tendría México para proteger a los que se encuentran al interior de la embajada de ocurrir que la policía boliviana ingresara a nuestra embajada? ¿Y qué implicaciones tiene esto a nivel relaciones diplomáticas? Mire, hay muy pocos precedentes en el mundo en que un local diplomático ha sido deliberadamente violado por parte de un país o un gobierno. Todos los gobiernos del mundo son conscientes de que todos tienen embajadas y por eso la Convención de Relaciones Diplomáticas se basa en el concepto de que los locales diplomáticos son inviolables. La reciprocidad es lo que está en el fondo de esta norma internacional aceptada pues ya hace más de 100 años, aunque la convención sea apenas de 1960-61, pero fue codificada después de una práctica yo diría incluso de varios siglos. Entonces, hay un consenso internacional de que ningún gobierno debe violar los locales diplomáticos, así como los vehículos de transporte diplomático. Son igualmente inviolables. Por lo tanto, Bolivia, en mi opinión, tendría que aceptar que el gobierno de México ha otorgado asilo diplomático a estas personas y lo que corresponde es darles el salvoconducto para que salgan de su país. Tenemos en la historia de América Latina numerosísimos ejemplos de casos de asilo diplomático donde han pasado días, a veces semanas y en algunos casos hasta años antes de que el Estado, digamos, anfitrión, el Estado donde se producen los hechos, donde se da el asilo diplomático, pues finalmente accede a dar el salvoconducto. Lo que debe hacer, a mi juicio, el gobierno de México es mantener una línea firme de denuncia internacional por las acciones de acoso que están cometiendo las autoridades bolivianas y mantener que la atención de los organismos internacionales, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las mismas Naciones Unidas, para señalar que se está violando el derecho de asilo
que es absolutamente sagrado en las relaciones internacionales. Así es. Doctor, ¿qué implicaciones tendría entonces para México el que el gobierno interino ganara las elecciones? Si esto sucediera, ¿usted cree que hay posibilidad de que México rompa relaciones internacionales? No, yo creo que no deberíamos especular en este momento sobre eso. Pero el derecho de asilo es independiente del régimen político o los cambios en el régimen político que se puedan producir en un país. Aquí lo que ha ocurrido es que se le dio asilo a un grupo de nacionales bolivianos. Ese derecho de asilo corresponde a quien lo otorga, en este caso a las autoridades mexicanas. El Estado anfitrión no tiene derecho a insistir en una línea distinta. Para el Estado anfitrión la única responsabilidad es dar el salvoconducto para mantener esa institución sagrada. Si más adelante en Bolivia se dan elecciones y si esas elecciones pues se celebran conforme a los cánones internacionales, pues yo creo que todos nos vamos a alegrar. Todos veremos con muy buenos ojos que en Bolivia haya elecciones libres, democráticas, transparentes, con observación internacional como debe de ser, y todos nos veremos con mucho gusto, supongo, que Bolivia se reencausa hacia la democracia, porque hoy por hoy pues hay un régimen de facto y que está ahí y que quizás su principal obligación es esa, convocar elecciones. Así es, pues doctor Miguel Ruiz Cabañas, exmiembro del Servicio Exterior Mexicano, le agradezco mucho estos minutos. Al contrario, muchas gracias a usted. Buenas noches.